Listo. Ya, vamos a continuar una parte donde les dije que vamos a seguir y vamos a ver un poco de lo que son los grupos sanguíneos, ¿ya? Para el sistema de los grupos sanguíneos se utilizan tres letras, ¿ya? Lo que es la A, la O, la B y la O, ¿ya? Esos tres. Y sale un cuarto de la combinación del grupo A y el grupo B, ¿ya? Cada uno puede ser positivo o negativo, ¿ya? Eso es otro parámetro, eso es prácticamente es otra clase, no lo quiero alargar mucho en esa parte, ¿ya? Debido a que ahí ya podemos ver las diversas combinaciones y qué grupos te pueden dar a cuál, ¿no? Ahora, cada sangre tiene un antígeno, es decir, una molécula que puede desencadenar una respuesta inmunitaria, en este caso una proteína, y un anticuerpo, ¿ya? Que genera esa respuesta, ¿ya? Esta la produce, esta hace que haya una respuesta y el anticuerpo es la misma respuesta, ya es la que ejecuta esa respuesta, ¿ya? Entonces, si se fijan, el grupo sanguíneo A tiene un antígeno A, que me está expresando que ese grupo A es A, porque me tiene un antígeno A. Pero tiene un anticuerpo anti-B, es decir, que si nosotros le damos sangre B a un tipo A, no sirve. Ya me va a generar una respuesta inmunitaria y va a empezar a destruir todas las células de esa sangre tipo B a un paciente tipo A. Ya es por eso que se hacen todos los análisis. ¿Alguien de aquí ya ha ido a donar sangre alguna vez? El U supongo, no más. ¿Mm? Sí, en la U, pero donaron sangre así en el hospital. ¿Alguna vez a un Ah, no. familiar? No sé. Ya. Cuando donan, primero les hacen análisis para ver si no tienen una enfermedad que puedan pasar ahí al paciente al que van a donar, ¿no? Entonces, se hace primero esos análisis, ese tipo de estudios. Después, y principalmente, se hace uno en el que se analice qué tipo de sangre eres y qué grado de compatibilidad tienes con el paciente. Es decir, hay diferentes, dentro del, por ejemplo, hay muchos que dicen, oh, era H positivo, ¿ya? Hay dentro, hay parámetros, por así decirlo, que es compatible, muy compatible, así, ¿no? Hay diferentes parámetros, ¿ya? Entonces, de esa manera, viendo estos anticuerpos, ¿ya? Es decir, nosotros no podemos donar a cualquier persona, ni podemos recibir a cualquier persona, pero hay unos grupos que sí, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Eso es lo que nos interesa. Ya, entonces el grupo A tiene expresa un antígeno A, pero tiene un anticuerpo anti-B. Es decir, que este anticuerpo anti-B no me destruye al antígeno A. Entonces puede estar normal. El grupo B tiene un antígeno B, pero tiene un anticuerpo anti-B. Ya es anti-A, perdón. Entonces me va a destruir a antígenos del grupo A y ya no me va a destruir al B. ¿Ya? Entonces, de esa manera se refiere lo que son todos los grupos sanguíneos. Ahora, la combinación del A y el B resulta en lo que es el AB, que es el antígeno. Tiene antígeno A y B, pero no tiene anticuerpos. ¿Ya? Este grupo, como no tiene anticuerpos, se le llama receptor universal. Puede recibir cualquier tipo de sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. ¿Ya? Entonces no va a destruir a las demás células sanguíneas. El grupo O, en cambio, ¿ya? Tiene el antígeno O, pero no tiene antígeno A y no tiene antígeno B. Entonces es diferente el antígeno. Y anticuerpos tiene anti-A y anti-B, ya tiene los dos. Entonces, si tiene antígeno O, ya, pero no hay un anticuerpo contra este antígeno, contra el antígeno O, entonces este es el donador universal. ¿Por qué? Porque no expresa ni antígeno A ni antígeno B. Entonces,
el paciente tipo A que quiera recibir sangre de un O, no la va a destruir porque no puede reconocer este antígeno. No tiene un anticuerpo que me ataque o no hay un anticuerpo que me ataque a este antígeno O. Ya no hay en el caso del A, del B y del AB. Entonces, por eso es que el grupo O puede donar, ¿ya? Y el grupo A puede recibir porque no tiene anticuerpos. Este no genera la respuesta, ¿ya? Este no ejecuta la respuesta y este no la genera, ¿ya? Ese es el parámetro que tenemos que ver en esto de los grupos sanguíneos, ¿ya? ¿Por qué el O es universal? Porque no se detecta el antígeno o no hay un anticuerpo contra el antígeno O, ¿ya? A Sí, cambio, sí, Nicole Sosa del chat dice que si puede aceptar, por favor. ya, es que aquí ya no me salen las notificaciones de que, ya, sí, hay 3. Cada vez que hay en sala en espera me avisan porque no me salen notificaciones, ¿ya? Ya, listo, ya los acepté. Entonces, eso era de los antígenos, ¿ya? Si hay alguien que queda en sala, me avisan porque de verdad no me sale ninguna notificación. Ya, ni modo. Ya, entonces, nos quedamos ahí, ¿no? La anterior clase o vimos algo de neutrófilos con el C2. Jóvenes. Sí, quedamos Ausi. Aquí, exactamente en neutrófilos. Sí, no vimos neutrófilo. Ya, ahí me tardé entonces. Listo. Entonces, continuamos con esta parte y vamos a hacerlo rapidito, porque tenemos que avanzar a otros temas. Ah, por si acaso, ¿cuándo es su parcial? El 11 de septiembre. 11. Ay, Dios. A ver, vamos a organizarnos. Entonces avanzamos ahorita a 3 temas y lo otro lo dejamos y hacemos un repaso para la siguiente semana y así están hechas para su parcial. Ya. Los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos, ¿ya? Tienen una concentración de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, ¿ya? Y eso tenemos que saberlo bien. Entonces se dividen en dos, ¿ya? En granulocitos, que van a expresar gránulos dentro de su citoplasma, y agranulocitos, ¿ya? Los granulocitos, ¿dónde está? Aquí. Los granulocitos están representados por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estos parámetros de aquí me lo tienen que saber de memoria, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver en hemograma, lo van a ver en todo ello, ¿ya? Lo van a ver durante toda su vida y es lo mínimo que deben saber, ¿ya? Miren, en lo que son estos parámetros, ya de cada célula, hay 3 valores, ¿ya? Valores que no es necesario que lo sepan ahorita, ¿ya? Absolutos, ¿ya? Hay valores relativos. Estos relativos están expresados en porcentajes. Los absolutos están presentados así, digo así, ya por micras, por eh, mls. Entonces, en micro mls, ¿no? Entonces, estamos viendo eso. En los absolutos, los relativos se expresan en porcentaje y hay otro valor que se llaman los valores cuantitativos, ¿ya? Estos valores cuantitativos, ¿ya? Son los que se expresan en cantidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a interesar, más los cuantitativos y los relativos, porque a partir del relativo podemos sacar el cuantitativo, ¿ya? Digamos que tenemos un paciente que ha sacado 10.000 exacto de glóbulos blancos, ¿ya? 10.000. Entonces, estos 10.000 me representan un 100% de leucocitos. Pero neutrófilos me salió en 70%. ¿Cuántos neutrófilos tengo? La gran pregunta. ¿Quién me responde? Si tengo 10.000 leucocitos que me representan el 100%, 7.000. 7.000. Bien, bien, Eric.
Entonces, si son 7000, me está indicando, miren, lo normal es de 55 al 65%. Me están diciendo que hay elevación de neutrófilos, ¿ya? Y esos neutrófilos representan algo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir sacando en un hemograma estos parámetros, ¿ya? Y ahí vamos cuantificando. Si es de 70%, por ejemplo, los linfocitos van a estar más disminuidos, generalmente, ¿no? Les digo la palabra generalmente, y siempre que la vean, significa que la mayoría de las veces, ¿ya? Siempre hay un excepto. Sí, en medicina es así, siempre hay un excepto, ¿ya? Entonces, en los linfocitos van a estar más disminuidos. Si este me representa el 70%, este va a estar representando un 15% aproximadamente, y así. Y todo va a ir disminuyendo en base, ¿no? Entonces, cada uno de estos me va a representar algo y me va a decir algo que me va a orientar hacia mi diagnóstico en el paciente, ¿no? Y representa un proceso que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, los granulocitos, vamos a ver a los neutrófilos que me representan del 55 al 65%, a los eosinófilos del 1 al 4%, y a los basófilos del 0 al 1%. Algunos tienen un parámetro de estos así, ya, menor al 1%. ¿Ya? Y tenemos que saberlo, sí, ¿ya? El doctor le encanta preguntar esto, ¿ya? Me encanta preguntar el de los eosinófilos porque uno no lo toma en cuenta, ¿ya? Uno dice, estamos en primero, no creo que pregunte hemograma, preguntan, ¿ya? Entonces, eosinófilos del 1 al 4%, ¿ya? Y basófilos del 0 al 1%. Linfocitos del 25 al 35% y monocitos del 3 al 8%, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. Ya, ahora sí, neutrófilos. ¿Ya? ¿Qué son los neutrófilos? Ya son glóbulos blancos, ya son granulocitos, ¿ya? Que me van a representar del 55 al 65% del total de todos, ya miden aproximadamente de 10 a 12 micras de diámetro y van a tener un núcleo, ya un núcleo multilobulado. Ya es decir, miren, quiero que vean esto. Miren cómo es su núcleo. Su núcleo debería ser así, un núcleo normal, pero miren cómo está esto. Viene acá, tiene acá, tiene acá. Entonces, es multilobulado. Ya miren aquí, este es más todavía. ¿Ya? Ahí, ahí, miren, ahí está más todavía, más multilobulado. Ya este pareciera como si fuera un B, ¿no? Este de acá igual. Ya entonces puede ser desde 2 a más, ¿ya? En lo que es el núcleo. Ahora en su citoplasma, ya en su citoplasma, me va a tener estos gránulos, gránulos azurófilos, gránulos específicos y gránulos terciarios. ¿Ya? Entonces nos vamos primero a la morfología, que es núcleo multilobulado, ¿ya? Pero aquí se maneja un término que quiero que lo tengan bien presente, ¿ya? Que son células en callado, ¿ya? Estas células en callado simplemente son neutrófilos inmaduros, ¿ya? Eso se maneja en hemograma, ¿ya? O sea, cuando ven en el laboratorio ellos sacamos una muestra sanguínea y hacemos un frotis y vemos todo, pues solo vamos a ver todas las células y aparte vamos a ver neutrófilos que están madurando, es decir, que son jóvenes, ¿no? Entonces, estos me representan menor al 2%, ¿ya? Menor al 2%. Normalmente, ¿ya? Normalmente. Porque vamos a ver que cuando haya aumento de neutrófilos, ¿cómo se va a llamar? Lo vamos a ver ahorita. Pero normalmente es menor al 2%, ¿ya? Es decir, que tiene que haber del porcentaje total de neutrófilos, menos del 2% deben ser inmaduros, ¿ya? No pueden ser más, ¿ya? Porque si no, me está indicando que hay una normalidad, ya de que se están proliferando, se están multiplicando más neutrófilos de los necesarios. Entonces, el cuerpo hace, ¿ya? Ahora, no siempre que esté elevado en neutrófilos le va a significar infección, ¿ya? Eso quiero que les diga, que se les quede claro, ¿ya? Los deportistas, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver un poco de sus funciones,
directa. Entre sus funciones, ¿cuáles van a estar? A ver, creo que aquí los tengo. No, no está. Entre sus funciones, ya en los neutrófilos participan en las respuestas, a ver, lo vamos a escribir aquí, en la inflamación, ya, en la inflamación, en las infecciones, ya. ¿Dónde ocurre la inflamación? Pregunta. Tejido conjuntivo. Laxo. ¿Ya? ¿En qué tipo? En el Laxo. laxo, bien, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en el tejido conectivo laxo y no en el epitelial? Por la irrigación, ¿ya? Por eso no, traten de no aprender de memoria. Miren, estamos viendo tejido sanguíneo. Y para que en la sangre están los glóbulos blancos, ¿no? Que me efectúan una respuesta inmunitaria. Ahora, estos se mueven a través de los vasos sanguíneos. Entonces, para que se puedan movilizar desde los vasos sanguíneos hacia afuera, hacia un tejido, tiene que ser un tejido que sea bien vascularizado. Y por excelencia el tejido conectivo laxo, es decir, la grasa prácticamente, eh, eh, va a ser por excelencia, ¿ya? El más vascularizado. Entonces ahí me van a ocurrir las respuestas inmunitarias, en este caso la inflamación. Va a ocurrir a ese nivel aproximadamente. Ya, a cambio en el epitelial es avascular. Es imposible prácticamente que haya vasos sanguíneos. Entonces las células se tardan demasiado en llegar como para que la inflamación se produzca ahí o la respuesta inmunitaria se produzca ahí. Entonces se produce en el tejido conectivo laxo, vamos a escribirlo aquí, en el tejido conectivo laxo por su irrigación, ¿ya? Por eso. Ahora, entonces me participa en todo esto, ya en la inflamación, en las infecciones, ¿ya? Ya que quiero llegar con esto, ya de los neutrófilos, que son los primeros, ¿ya? Los primeros en llegar, y esto es pregunta de examen, los primeros en llegar a un sitio de lesión, inflamación, etcétera, ¿ya? Son los primeros, ¿ya? ¿Por qué se los pongo así? Ya que son los primeros. Porque algunos dicen que son los macrófagos, ¿ya? Pero no. ¿Por qué? Los macrófagos son células residentes del tejido conectivo. Es decir, que ya hay macrófagos en el tejido conectivo laxo. Entonces, no migró, digamos, no es el primero en llegar porque ya está ahí, digamos, o sea, no es el primero, ¿ya? Entonces, cuando hay un sitio de lesión, ya digamos que esta es mi lesión, ¿ya? El primero en llegar va a ser mi neutrófilo. El segundo, macrófago. ¿Por qué macrófago? ¿Ya? Si usted me está diciendo que él es residente, resulta que no solo hay macrófagos residentes, sino que también hay macrófagos que están circulantes, ¿ya? Y estos circulantes llegan detrás de los neutrófilos, después, ¿ya? Entonces, no solo hay macrófagos residentes, sino que también hay que están circulando, ¿ya? Los macrófagos cumplen una función importante de fagocitosis y demás. ¿Ya? Aunque esa sería conocida como, el macrófago sería conocida como la primera línea de defensa. Sí y no, la primera línea de defensa estarían todo lo que, ya vamos a ver en inmunitario que hay barreras, ¿ya? Primera capa, segunda y tercera. Ahí pueden actuar los macrófagos, pero se las considera más como segunda, ¿ya? Pero los residentes sí actuarían como primera. Estarían ayudando más que todo, pero más se le considera una respuesta celular como respuesta específica, una respuesta secundaria específica, ¿no? Gracias, Auxilio. ¿Ya? Entonces, a eso me voy.
Ahora, ¿cómo es que el neutrófilo participa en todo esto? O sea, me estás hablando de inflamación y tanto, que me desencadena infecciones bacterianas y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de enzimas que tienen sus gránulos en su citoplasma. Hay tres: azurófilos o primarios, los específicos o secundarios, y los terciarios o, ¿no? Y los gránulos terciarios en específico, ¿no? Así, esos tres, ¿ya? Ahora, ¿es necesario que se aprendan las enzimas? No tanto, pero para los que quieran ser auxiliares, esto entra como padre nuestro. Cada enzima de cada gránulo entra, ¿ya? Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los gránulos azurófilos, o en los gránulos primarios, se encuentra uno, la mieloperoxidasa, ¿ya? Así se escribe, mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa, ¿ya? Se encarga de destruirme las membranas celulares de las bacterias, de todo lo demás, de los agentes patógenos, pero es la encargada, la mieloperoxidasa, y quiero que se la aprendan, de dar el color a la pus. ¿Y qué es la pus? Son restos de la respuesta a una lesión. Es decir, que hay células, agente patógeno muerto, ¿ya? Está. Entonces, todo ese, lo que quedó, todos los desechos después de una lesión, es la pus. Pero ahí actuó el neutrófilo a través de la mieloperoxidasa. Y esa me da el color blanco, característico blanco amarillento, característico de la pus. ¿Ya? Con esto me jodió mi hermano, ¿ya? Me preguntó cuál era y yo solo respondí que era una enzima de los gránulos azurófilos, de los primarios, pero no sabía qué le daba ese color. Y en el libro están las letritas azules chiquititas, ¿no? Después del concepto. Ya, entonces, eso para que vayamos viendo un poco, ¿ya? Y a ver, ¿qué más? Ya. Eso de los gránulos específicos, ya hay varias encima de la histamina y todo lo demás, que me va a estar generando una respuesta. ¿Qué hace la histamina, jóvenes? Ya lo vimos en conjuntivo. Oxi, Permeabilidad a los vasos sanguíneos. disculpe, Oxi, una Ya, consulta. La compatibilidad de la que nos estaba hablando hace rato se basa únicamente en los parámetros que dio. no, hay otros. Claro, Ya. se va esos parámetros en lo que es transfusión sanguínea, ¿ya? Ahora, en lo que es solo transfusiones, pero hay más parámetros, ¿ya? Esto es algo general, como para que tengamos idea, porque después se ve en medicina interna, es un tema amplio, la verdad, y no quiero hacerlo, o sea, de ahí se ve no solo la compatibilidad de cada subgrupo, esto se divide en ORH positivo, negativo, y se ve y se busca combinaciones exactas y se ve diferentes niveles, ¿ya? Entonces Ya, hay hasta gracias. 6. Ajá, hay hasta 6 en sí que se van categorizando. Este es compatibilidad 4, compatibilidad 3, así se va manejando. Ahí hay varios parámetros, ¿no? Eric, ¿iba a decir algo? No, le iba a responder la pregunta de que era la histamina que provocaba Ah, la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ya. Generaba vasodilatación con aumento de la permeabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Los gránulos azurófilos dijimos la mieloperoxidasa. Los gránulos específicos o secundarios van a estar activadas por lo que son enzimas, ¿ya? Estas enzimas, ¿ya? Puede ser una de estas, la más característica es la fosfolipasa, ¿ya? Hay uno que era la colagenasa también, ¿ya? Colagenasa que me destruye las fibras para que eh, permita que la matriz se haga más líquida, ¿ya? Sea más factible pasar para las células, ¿ya? Entonces, después están también, digamos, otra enzima aquí, pero esta ya va a ser para los péptidos
microbianos, ya, antimicrobianos, que sería la lisozima, que es la más específica. Eso son los granos secundarios. No es necesario que se lo aprenda, ya es solo para decirles nada más, ya, para que tengan idea de cómo va funcionando, ya. No suelen preguntarlo mucho. Los gránulos terciarios, ya están las fosfatasas y la metaloproteinasas, ¿ya? Esta es una proteína más un metal, ¿ya? Entonces aquí en esa categoría de metaloproteinasas están las colagenasas dentro de esas, ¿ya? Y las gelatinas dentro de esas. Eso lo van a ver en patología bien, ¿ya? Y yo les estoy haciendo mención porque después en patología van a ver que van a ver un tema, todo un tema es inflamación y es larguísimo, ¿ya? Así que es solo para que ustedes tengan idea y cuando les mencionen eso no estén perdidos. ¿O de dónde sale? ¿De dónde viene? Ah, de los gránulos. No me acuerdo cuál, pero al menos de los gránulos me voy y veo el libro, ¿ya? Porque es de memoria, sí, es memoria. En esta parte sí un poco memoria. La función no, porque ya sabemos qué hace, ¿ya? Pero el nombre sí, es memoria. Y ahora, los neutrófilos son móviles, ¿ya? Me van a abandonar a través de los vénulas o de los capilares mismos. ¿Ya? Se van a abandonar en un proceso, ya que se va a conocer, quiero que lo escuchen bien, como diapedesis. ¿Qué es la diapedesis? ¿Ya? Es la migración de células desde los vasos sanguíneos al intersticio. Incluso algunos dicen al tejido conectivo porque ahí salen las células, ¿ya? El tejido conectivo laxo, ¿ya? Algunos autores, ¿ya? Pero sí al intersticio celular, es decir, al espacio entre las células, sale fuera, ¿ya? Sale afuera y llega al tejido conectivo laxo. Entonces, ya a través de ahí migra, ¿no? A través de la matriz extracelular de cada tejido va a ir migrando, ¿ya? Entonces, eso es diapedesis, o diapédesis, otros lo pronuncian así, ¿no? Eso, y a través de diapédesis, todas las células migran de ese lado, ¿ya? Ahora, Disculpe, Auxi, disculpa que lo interrumpa, es que aún están esperando en la sala. ya, ahora inglés. Ay, no sé qué pasó. Uy. A ver, participantes, admitido. Voy a cortar esa parte. Ya, listo. Nos vamos rápido entonces. Ya, entonces, ahora, la diapédesis en sí, vamos a ver que se va a lograr por una serie de moléculas, ¿ya? Estas moléculas se llaman moléculas de migración y adhesión celular, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay selectinas, que hay integrinas, ¿ya? Que me van a participar en lo que es solo migración, ¿ya? Migración y adhesión. A cambio, las interleucinas, ¿ya? Me van a participar en la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Ya? Es un proceso, todo el proceso de, ¿no? No tanto como migración adicional, sino ¿cómo se dice? De atracción al sitio de la lesión, ¿ya? Es decir, ¿qué hacen estas moléculas? Atraen, incrementan, ¿ya? Incrementan la migración, ¿ya? Me aumentan, es decir, como cuando tu madre, no sé, te prepara algo rico que huele hasta lejos y te atrae, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué hace la quimiotaxis? Libera sustancias que son quimioatrayentes a las células de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, por ejemplo, les encantan las bacterias, les encantan los agentes patógenos y detectan rápido eso. Entonces, ¿qué hacen las células cuando están ante un agente patógeno? Me liberan factores quimiotáxicos, es decir, me están liberando sustancias que similares a los agentes patógenos o lo sacan de los agentes patógenos para que atraiga a más células todavía, ¿ya? Entonces, eso es lo que es quimioterapia, proceso
que incrementa la migración de células a un sitio de lesión, ¿ya? Por factores quimiotáxicos, ¿ya? Que me atraen más células. Ahora, la migración, ¿ya? Está dada por, ¿a dónde está? Aquí estaba, no, es otro. Me olvidé. Las selectinas y las integrinas, ¿ya? Las integrinas están en el endotelio, ¿ya? En el endotelio. Y las selectinas, hay tres. Selectina L de leucocitos, selectina P, que está en las plaquetas, porque no se pierda, plaquetas, y hay una selectina E, ya que es la que está en endotelios y leucocitos, ¿ya? Esos son los tres tipos de selectina, selectina L, P y E. Ahora, las selectinas se engranan con las integrinas, ¿ya? Entonces, si esta es una célula, ¿ya? Y me expresa aquí, digamos que esta es una molécula, esta es una selectina, digamos, ¿ya? Y este es el endotelio del vaso sanguíneo. Este endotelio me expresa aquí lo que es una integrina. Esta integrina, ¿ya? Entonces, y así, se adhiere y va a rotar. Después va a venir aquí y va a expresar esta parte así, y va a empezar a rotar, ya como una bola de nieve, ya se va a ir así, y va a ir girando, ya gracias a esta acción de selectinas e integrinas. Ya, entonces son fagocitos activos, también participan en mínima cantidad en la fagocitosis, y expresan receptores, ya, los receptores de la muerte, ya, los FC, los receptores para un sistema de complemento, que es un sistema de 20 proteínas aproximadamente, que amplifica la respuesta. Este sistema se encarga de amplificar la respuesta inmunitaria. Después vemos los receptores limpiadores y los de tipo TOL, ¿ya? Esos tienen que tener idea, ¿ya? Receptor de la muerte y eso. Ahora, los eosinófilos. ¿Hay alguna duda con neutrófilos? Ya, creo que no, ¿no? Se entendió, Auxi. Ya. Entonces, seguimos. Vamos con los eosinófilos. Ahí vamos a avanzar rapidísimo. Los eosinófilos tienen más o menos el mismo tamaño, ¿ya? Que los neutrófilos, su núcleo es bilobulado. Este se caracteriza por ser bilobulado. El otro, ¿cómo era? Multilobulado. A eso se los llamaba, eso me olvidaba decirles, ahí cómo se me va a ir, ¿ya? A los neutrófilos también se los conoce como polimorfonucleares, porque su núcleo tiene diferentes formas, ¿no? ¿Ya? Polimorfonucleares. Estos a cambio son bilobulados. Estos de acá son bilobulados, ¿ya? Directamente solo dos lóbulos, ¿ya? Eso es lo que nos va a caracterizar en lo que es la muestra sanguínea para identificarlo, miren. Bilobulado, ¿ya? Entonces se presentan del 1 al 4%, su citoplasma solo va a presentar dos tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos y los específicos. Estos son primarios, que tienen hidrolasas ácidas, sistemas de complemento. Ya va a tener gránulos específicos como... de aquí quiero que se aprendan una enzima muy importante de lo que es los eosinófilos, que es la histaminasa, que me degrada la histamina que es secretada por otras células, es decir, por los mismos neutrófilos, que igual se secretan los macrófagos, ¿no? Los macrófagos más que todo me liberan histamina, ¿ya? Los macrófagos. Estos macrófagos me liberan histamina, que es contrarrestada por esta eosinófilos, por la histaminasa, que me degrada. Entonces, si el otro me producía vasodilatación, aumenta la permeabilidad, este me disminuye eso, ¿ya? Ahora, a través de esto, y otras enzimas como la colagenasa, las catexina y demás, ¿ya?
pues en lo que van a participar todas estas, ¿ya? Es en tres funciones principales. Funciones principales. Una, ¿ya? Alergia. En las alergias. Dos, infecciones parasitarias, ¿ya? Y tres, en la inflamación crónica. Ahí me va a participar tres cosas, ¿no? Alergia, parásitos y inflamación crónica. ¿Ya? Esas son las tres funciones de los eosinófilos. Principalmente en parásitos y alergias. Pero más que todo parásitos, ¿ya? Entonces, cuando yo vea, ya mira, aquí estaba, pues, fuchi. Parásitos y inflamación crónica, yo vea todo esto, veo una elevación de eosinófilos, más tal 10%, 5%, ya pongámosle. Ya tenemos que ir sospechando de una infección parasitaria, ¿ya? Entonces, buscamos la clínica que tenga el paciente y demás. No vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Ahora, en basófilos, se presentan, otros manejan menor al 0,5%, pero pues que maneja el doctor y todo, y la mayoría de los laboratorios es menor al 1%. Varía, sí, ya los parámetros van a variar en base al laboratorio y al kits que utilice el laboratorio, ya, en el cual detecten y demás, entonces varía, ya, en base a qué reactivos ellos utilicen para ver a las células, ya, entonces varía, sí, pero no tanto, o sea, hay parámetros que tampoco van a ser como que diga, ay, que varía mucho, no, es muy poco lo que varía. Ya, entonces, ahora, mismo tamaño casi todos, ahora va a presentar gránulos azurófilos y gránulos específicos. Los secundarios, que se contiene hidrolasas y hidrolasas ácidas lisosómicas. Va a presentar a histamina, me va a secretar los basófilos histamina, heparansulfato, leucotrienos y heparina, ¿ya? Todo lo demás. Igual va a participar en mínima cantidad en lo que son reacciones alérgicas, pero sí mucho en lo que son las inflamaciones crónicas, ¿ya? Eso es en los agranulocitos. ¿Les quedó alguna duda de eso? De los granulocitos, perdón. Vamos a continuar rapidísimo con los linfocitos. Ya, los linfocitos son las células funcionales del tejido linfático que me van a generar una respuesta inflamatoria y los que son tan más circulantes representan del 25 al 30%, 25 al 35%, ya, y son muy pequeños, ya. Aquí vamos a ver, esto lo vamos a ver más que todo en el sistema linfático, ya. Hay varios tipos de linfocitos. Vamos a ver un linfocito T y un linfocito B y un linfocito natural killer. Linfocito T me va a representar del 100% de linfocitos, el 60 al 80, el B del 20 al 30 y los natural killer del 5 al 10%, ¿ya? Estos se encargan de la inmunidad celular, es decir, que los linfocitos T generan una respuesta celular. Los mismos linfocitos T me van a destruir al agente patógeno, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir un linfocito T. Un linfocito B, ¿ya? Genera una respuesta, pero mediada por anticuerpos, ya, es decir, una inmunidad, una respuesta humoral por anticuerpos, ¿ya? Es decir, ¿qué hace este linfocito B? Se transforma en unas células que se llaman células, miren aquí, células plasmáticas, y estas células plasmáticas son linfocitos B nada más que más grandes, ¿ya? Que me secretan anticuerpos. Y estos anticuerpos generan la respuesta humoral, ¿ya? Entonces, de eso se encarga un linfocito B, de generar la respuesta mediada por anticuerpos, es decir, la respuesta humoral. Y los natural killer, ¿ya? Generan esto es muy importante, ya se las llama asesinos por naturaleza, eso significa natural killer, asesinos por naturaleza, porque estos van a destruir a las células que estén infectadas por virus y a células anómalas. Esto es importante, ¿ya? ¿Por qué les digo que células anómalas?
Cuando hay células que están sufriendo diversas mutaciones, como en el cáncer, ¿qué es lo que hace? Pues genera mutaciones, ya, que son detectadas por el natural killer y esta las destruye. Pero en el cáncer, ¿qué hacen las células anormales? Secretan una serie de proteínas que hace que este natural killer no me reconozca a la célula normal y más bien prácticamente se haga su amigo. Más bien el linfocito natural killer lo lleva, se une, charlan y todo. Prácticamente hacen eso, tienen uniones estrechas y demás, ya en lo que es en el cáncer. Entonces, uno de los actuales tratamientos está en qué? En la detección de ciertos genes de cáncer que, y ciertos tratamientos que hagan que estos linfocitos T me reconozcan a las células anormales, a las células cancerígenas a las cuales están unidas. Porque más bien está, como les digo, como su amigo. Entonces, el natural killer que debería destruir como lo hace normalmente, no lo hace. ¿Por qué? Porque las células anormales secretan ciertas moléculas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el futuro tratamiento y que se está implementando es que por un tratamiento de vía oral, ni siquiera necesitamos quimio o radioterapia, ya, esto ya hay actualmente, son unas bioplataformas, pero solo para cánceres metastásicos, es decir, cánceres diseminados por, ¿no? Ya cánceres terminales prácticamente. Entonces, con esto se mejora la calidad de vida, prolongas la vida del paciente, pero con menos síntomas. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan tratamiento por vía oral que tiene 2 a 3 veces mm, más resultados, mejores resultados que una quimio y una radioterapia juntas, ¿no? Y con tratamiento de vía oral, ¿no? Obviamente es caro, sí, es caro, pero con eso hacemos que los linfocitos natural killer me detecten a la célula. Ya, eso quiero que se les quede claro porque lo vamos a volver a ver en lo que es sistema linfático. Ahora vemos los monocitos, que son células que me pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Tienen un núcleo escotado, ¿ya? Y están maduran en la médula ósea, ¿ya? Están 3 días en la sangre aproximadamente. Son células presentadoras de antígeno. Ahora, ¿por qué son células presentadoras de antígeno? Porque me expresan esta molécula, ¿ya? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Todos los que me expresen complejo de histocompatibilidad tipo 2 son células presentadoras de antígenos, ¿ya? No es porque tantos, no. Todos los que me expresen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 son células CPA, células presentadoras de antígenos. Y aquí, por excelencia, están los monocitos, ¿ya? ¿Por qué les digo monocitos? Porque se dice en otras bibliografías, no la hay en Ross, que la unión de más de 50 monocitos hacen un macrófago, ¿ya? Es decir, que de aquí de los monocitos van a madurar los macrófagos, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengamos claro. ¿Ya? Entonces me va a cumplir las mismas funciones de un macrófago, prácticamente, ¿no? Que es que por excelencia hacen fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Acción de tragar de una célula prácticamente, la engulle, ¿ya? Fagocitosis me participa en la inflamación aguda, me participa en la inflamación crónica y en la reparación celular. En eso me participan macrófagos y monocitos. Ahora, los trombocitos tienen una vida media de 10 días, ya son fragmentos citoplasmáticos limitados por una membrana, ya anucleados que derivan de los megacariocitos y se van a encargar de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Todos los procesos necesarios que ocurren durante una hemorragia, ¿ya? Para evitar esta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que es una célula poliploide, pero lo que más me interesa que sepan, ¿ya? Y que siempre se les va a preguntar y que yo se las voy a preguntar, es que me secreta ¿qué? Secreta serotonina, ADP y tromboxano A2, ¿ya? Eso me va a secretar lo que son las plaquetas, ¿ya? Serotonina, ADP, que es adenosín
difosfato y el tromboxano A2. Este tromboxano me genera una vasoconstricción y además facilita la formación de coágulos, en sí trombos, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuáles son los procesos que ocurren durante una hemorragia? ¿Ya? Primero, va a ser que se van a liberar factores plaquetarios, ¿ya? Las plaquetas se van a juntar y me van a formar el tapón hemostático primario, luego el secundario, ¿ya? Y luego la retracción del coágulo. Entonces, cuando se eleva, se llama trombocitosis y cuando disminuye, trombocitopenia. Por ejemplo, esto era muy característico en el dengue, ¿no? En el dengue hay una destrucción de las plaquetas. Ahora, estas plaquetas y todas las células, chicos, se destruyen en el vaso principalmente y también en el hígado, pero en el hígado es mínimo. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿por qué se destruye en el vaso y no en otros órganos? ¿Quién me responde? A ver, ¿dónde están? Jóvenes, ¿por qué las células sanguíneas, las plaquetas, los eritrocitos, se destruyen en el vaso y no en otros órganos? Ya es por la estrecha relación de los capilares. Ya los capilares en el vaso son más estrechos, tienen menor diámetro de todos los, en relación a todos los demás órganos, ¿ya? El menor diámetro. Entonces, por eso es que las células sanguíneas se destruyen ahí, ¿ya? Ahora, la hematopoiesis ocurre en lo que es la médula ósea y vamos a ver aquí los glóbulos rojos, glóbulos blancos y a las plaquetas. Entonces, la hematopoiesis es la formación de todas las células sanguíneas y esta se va a derivar en tres. Me va a comprender lo que es la eritropoiesis, me va a comprender lo que es la leucopoiesis y la trombopoiesis, es decir, la formación de las plaquetas. Ahora, los glóbulos, ahorita aquí vemos, miren, ahora, aquí vemos la formación en la vida embrionaria de la hematopoiesis. Primero en el saco vitelino. Después ya a partir del segundo, al tercer mes hasta el séptimo, llega a lo que es el hígado, ¿no? Y en el hígado se producen las células, ¿no? Entonces, es el órgano principal, hematopoyético principal, durante la gestación. Después, el vaso igual en cierta medida participa, pero después el órgano hematopoyético definitivo ya va a ser la médula ósea. ¿Y esta dónde se va a encontrar? En los huesos largos y planos, ya en las vértebras, esternón, costilla, en el fémur, en la tibia y también más que todo en el hueso coxal, ¿ya? ¿Por qué le digo en el coxal? Porque de aquí se hacen los trasplantes de médula ósea principalmente, porque hay mayor cantidad. Ahora, la teoría monofilética de la hematopoiesis es que la sangre me va a derivar de estas células, que es la célula madre hematopoyética, que es pluripotencial. Pluripotencial. Es decir, que se puede diferenciar en otros linajes, ya no solo las sanguíneas, puede ser otra célula, pero esto solo ocurre durante la gestación, ya no ocurre, o sea, ahorita, digamos, ¿no? Se está buscando hacer que con factores de transcripción, factores de crecimiento, se logre que estas células se lleguen a transformar. ¿Y dónde se encuentran estas células madre hematopoyéticas? En el cordón umbilical, en la gelatina de Wharton. Entonces, en esta gelatina de Wharton, por eso se dice que hay los bancos de cordones umbilicales que duran más de 30 años. Entonces, se puede generar células sanguíneas a partir de estas células, ya incrementando factores de crecimiento. Entonces, o pueden servir
trasplante de médula ósea. En vez de que estemos buscando un donante, proliferamos estas células de acá y voilà, ¿no? Entonces, para pacientes que tengan leucemia es un tratamiento muy bueno. Pero para eso se tiene que haber retirado el cordón umbilical y haberlo guardado en un banco de cordones umbilicales en el nacimiento, ¿no? Cosa que es muy difícil aquí en Bolivia. En otros países sí, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ver que la célula madre hematopoyética se divide en una célula progenitora linfoide común y en una mieloide común, ¿ya? La mieloide común se divide en una célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos y en otra célula progenitora de granulocitos y monocitos, ¿ya? Entonces, la célula de megacariocitos se divide en una progenitora netamente de megacariocitos y otra de eritrocitos. Entonces, si yo escribo acá, aquí ocurre lo que es la eritropoiesis. ¿Ya? Y acá todo esto me va a corresponder a la leucopoiesis. Y aquí me va a corresponder a la trombopoiesis, es decir, a la formación de plaquetas. Pero la leucopoiesis no solo se divide, o sea, no es solo leucopoiesis, sino que se va a dividir en lo que son otros tres, ¿ya? En otros dos, perdón, ¿ya? En unas células, donde están neutrófilos, mastocitos, ya. Uy, hubiera sido bonito que esto estuviera allá, pero ya ni modo. Se va a dividir en una granulopoiesis, granulopoiesis, ¿ya? Que es la formación de linfocitos y monocitos. Y me va a corresponder, ay no, este ya es macrófago. Y me va a corresponder hasta acá, a la granulopoiesis, que es la formación de que de neutrófilos, de basófilos y de eosinófilos. Eso me comprende granulopoiesis y agranulopoiesis, que están dentro de la leucopoiesis, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber sí o sí. Entonces, de la célula progenitora de granulocitos o monocitos van a derivar todas estas. Y ahí algunas se denominan células dendríticas, ¿ya? Que son lo mismo, son células que cumplen una función de fagocitosis, ¿ya? Son como macrófagos, ¿ya? Solo que de otro tejido. ¿Ya? Ahora, lo que aquí nos interesa a nosotros es esto, ¿ya? Esto es un tema muy amplio, ¿ya? Demasiado amplio, ¿ya? Miren, aquí tenemos otra imagen. Y cada uno de estos tiene una fase, ahorita lo vamos a ver. Ya la eritropoiesis, por ejemplo, pasa primero proeritoblasto, ya que es morfológicamente, tiene un núcleo centrado de 1 a 3 nucleolos, relación citoplasma muy alta, ¿ya? Y la tinción es intensa. Después pasa un eritoblasto ortocromático, ¿ya? Este se reconoce por su citoplasma bien acidófilo, ¿ya? Y ya se puede ir diferenciando. Ay, creo que me falta aquí. Aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Eritoblasto, proeritoblasto primero. Después eritoblasto basófilo, eritoblasto policromático y eritoblasto ortocromático, ¿ya? Y este pierde su núcleo y se denomina eritrocito policromático o reticulocito, que me quiere decir, nosotros medimos el índice de reticulocitos en un hemograma. Estas son células rojas inmaduras, aún no son eritrocitos, pero no tienen núcleo ya, ¿no? Entonces están cerca. Nosotros medimos los reticulocitos para saber cuántas células se están formando, ¿ya? Y lo mismo ocurre con las células y con los granulocitos, ¿ya? Porque les digo esto, pasan a promielocito, mielocito, metamielocito, basófilos, callado en este caso, que son los
Basófilos encallados son los neutrófilos, ¿cómo se llama este? Los neutrófilos inmaduros, ¿no? Que me forma ahí el basófilo, ¿no? Entonces, todas estas son células encallado que deben ser menor al 2%, ¿ya? Entonces, en esto es lo que va pasando en lo que es la granulopoiesis, ¿ya? Y esto, miren, pasa del linfoblasto a prolinfocito, linfocito pequeño, y se diferencia en natural killer y en un linfocito pequeño que se diferencia en linfocito B y linfocito T. Y el linfocito B se me transforma en un plasmocito o célula plasmática. Y el monocito, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el monocito? Se diferencia en macrófago, se juntan varios monocitos y forman un macrófago, o bien me puede formar una mieloide dendrítica, unas células dendríticas que son macrófagos del sistema nervioso. No solo del sistema nervioso, sino que también están en el vaso y demás, ¿no? Son células, son macrófagos estrellados prácticamente. Entonces, eso es lo que hemos visto actualmente y esto es todo lo que acabo de nombrar, ¿no? Miren, eritroblasto, pasa a eritroblasto policromático. La pregunta, por ejemplo, que hace el doctor, obviamente el doctor Sangüesa, es cuándo se identifican los gránulos primarios, ¿ya? Y en sí es en metamielocito, ¿ya? Ahí se pueden identificar bien específicamente. Ya aquí explicamos todo de lo que es la célula y aquí las vamos identificando, ¿ya? Este es un frotis. Miren, aquí vemos a los neutrófilos, ya que tiene un contorno de citoplasma muy bueno, ¿ya? Y además que es un poco basófilo. A cambio, los monocitos son bilobulados y citoplasma bien acidófilo. Y los linfocitos, en lo que predomina es su núcleo y escaso citoplasma, y además que su característica que al microscopio es birrefringente, ¿ya? Entonces, para un análisis de sangre, nosotros vemos el conteo de leucocitos y así vemos un hemograma, vemos los conteos, los tipos de leucocitos, ya vemos al conteo de eritrocitos, vemos el hematocrito, ¿ya? Vemos la hemoglobina y los índices de los eritrocitos y demás. Ya. Ahora, los hematíes o glóbulos rojos y demás van en el hombre del 4 al 5,5 millones por milímetro cúbico. Ya. La hemoglobina se maneja de 13 a 15, varía, ¿no? De 12 a 15, ¿no? Gramos por decilitro. Ya el hematocrito, el volumen corpuscular medio, eso lo van a ver en juicio. Ya vemos los reticulocitos y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un hemograma. Es desde uno de los pacientes del hospital. Esto debería tacharlo, ¿no? El nombre. Ya. Nunca debe ir un nombre ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Conteo de glóbulos rojos. Digo, glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, miren el resultado. Solo hay 2.700. ¿No? 2.700. Veo neutrófilos, miren, en valor, esto es en valor absoluto, miren. Aquí lo vamos a ver en porcentaje, miren. De los 2.720, 48%, prácticamente el 50% son neutrófilos. Prácticamente solo hay 1.000 neutrófilos. Nada más. Miren, neutrófilos, linfocitos están en el 34%. Vamos a poner que es 35%. De 2.000, oye, este tiene aplasia medular. Puede tener, ¿no? Eso está normal. Eosinófilos está normal. Monocitos 17%. Uy, eso está elevadísimo. Entonces, miren lo que va pasando. Aquí, conteo de glóbulos rojos. 3 millones, nada más, miren, 3.19, 3 millones. Hemoglobina está en 9, tiene anemia. Claro, ¿no? ¿Qué es la anemia? La anemia es deficiencia de glóbulos rojos o de hierro también. Entonces vamos a ver hematocrito, está en 27. Aquí vamos a las plaquetas.
plaquetas están en 45.000. Uy, uy, uy. Este paciente tiene deficiencia de todo, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos con lo que es tejido sanguíneo. Es un tema largo